Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos ya en miércoles de lo que llamamos Semana Santa. Espero que usted aproveche estos días para descansar, si se queda en su casa, y si sale, pues tome las precauciones necesarias. Recuerde que para estas fechas hay muchos accidentes y además de eso todavía el COVID-19 está en Guatemala. Así es que si va a salir, tome todas sus precauciones. Nosotros estamos bendecidos porque esta noche podemos ingresar a su casa, poder comunicarnos con usted, que es la más grande alegría que experimentamos. El domingo pasado empezamos una nueva serie que le hemos titulado Los sonidos del cielo. Y precisamente el domingo hablamos del primer tema titulado El sonido del cielo. Hoy rápidamente quiero recorrer con ustedes el sonido en la Biblia. Éxodo 19, 18, 20. En nuestro diario vivir, pues, somos estimulados por grandes cantidades de sonidos transmitidos por elementos y aparatos electrónicos, mecánicos y naturales como nuestra propia voz. En la palabra de Dios se hace mención al sonido en muchas ocasiones. Como medio de comunicación entre Dios y la humanidad, entre el Dios y los hombres, entre hombre y hombre, y también como un medio de ejercicio espiritual cuando le alabamos y le cantamos. En esta hora vamos a tocar por lo menos 3 ejemplos que estaremos tratando para ver cómo se trata y cómo aparece el sonido en la Biblia. Ejemplo 1, entre Dios y el hombre. Y el ejemplo más natural que tenemos es en el huerto del Edén. Génesis 3:8, Dios se muestra al hombre en esta y en otras ocasiones a través del sonido, y especialmente a través del sonido de la voz audible y entendible. Por eso Génesis dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Lo que quiero que tome en cuenta aquí es que oyeron la voz de Dios, es decir, que Dios hablaba con ellos, se comunicaba con ellos mediante la voz. El número 2, en el monte Sinaí, Génesis 19, 18, 19. Dios en esta ocasión le habla al pueblo para que se movilice y establece el gobierno espiritual. Dios en su creación nos regala el lenguaje para comunicarnos. Utiliza como interlocutores, especialmente en el Antiguo Testamento, a los ángeles para entregar el mensaje del pueblo. Otras veces lo hacía a través de los profetas. Y una experiencia que tuvo el pueblo de Israel es narrada aquí en Éxodo, que dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y mire lo que dice aquí, el sonido de la bocina
iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. En el Antiguo Testamento es muy común que se describe la voz de Dios como trueno, como los truenos que conocemos, porque es una voz fuerte, una voz totalmente que se puede escuchar a larga distancia. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Vea cómo se usa, y el sonido más común aquí es la voz, aunque es una voz tronante, como el trueno, como un ruido fuerte. Ejemplo 2, entre Jesús y las multitudes. Lo primero que voy a comentar es que Jesús, dicen algunos que es el primer técnico en sonido. Mateo 13, 2. Jesús se coloca en una barca y la direcciona a la orilla buscando un efecto amplificador y sonoro que producía el mar. Se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ahora, ¿por qué Jesús hace esto? Estaba ahí leyendo, porque no soy un experto en esto. Los expertos dicen que el sonido viaja a 332 metros en el aire, pero si lo hace en el agua, lo hace a 1500 metros, ya que sus partículas están más unidas, se propagan, la vibración es más veloz, va a mayor velocidad. Entonces, ahora usted entiende por qué Jesús le pide a Pedro que estacione o que ponga la lancha o la barca de cierta forma, porque Jesús lo que quería y lo que estaba buscando es que la gente lo oyera. Y por eso algunos dicen que Jesús fue el primer técnico en sonido. Número 2, Jesús usa las dinámicas naturales. Lucas 5:1. El mismo Jesús, a la hora de predicar, usaba dinámicas naturales para conseguir una buena propagación y comunicación del mensaje. Y quiero que escuche bien este texto, porque también quiero contarle que lo que narra este texto en Lucas 5:1, yo ya estuve físicamente en este lugar donde ocurrió esto, y Jesús lo describe. Y precisamente el guía turístico que teníamos nos explicó por qué Jesús se puso en ese lugar, y era precisamente para aprovechar que el sonido corriera fácilmente. Y mire lo que dice la Biblia. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose. Esta es otra cosa que usted va a ver, que en la Biblia Jesús nunca habla y predica parado. Él en todos los registros bíblicos se sienta. Y aquí subió al monte y dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esto lo que nos dice es que Jesús, previo al momento de comunicar las bienaventuranzas, o lo que se conoce como el sermón del monte, se sube a un monte como una manera estratégica para ser oído. Y cuando estuvimos en Israel nos explicaron exactamente, porque
el, el guía se paró supuestamente donde Jesús se sentó y nos dijo que camináramos para abajo porque era unas como ladera y él dijo, me van a escuchar y yo les voy a hablar. Y la verdad es que se escuchaba perfectamente. Entonces por eso Jesús sube al monte y se coloca de una manera estratégica. Esa extensa ladera, y gracias a la acústica natural del aire, del viento que proporcionaba el espacio para reunir las multitudes. Si usted mira, Jesús era pues muy sabio, muy inteligente, no se ponía a hablar en cualquier lugar, sino que siempre tomaba en cuenta el sonido, porque el sonido es muy importante en la Biblia y es muy importante para nuestros días. Ejemplo 3, el sonido y la acústica en las reuniones. Tanto, y esto es algo que lo veamos, porque tanto en el templo como en las sinagogas se buscaba una relativa armonía sonora que permitiese una interpretación equilibrada como una ejecución de una voz clara. Recuerde que en este tiempo todavía no se había inventado o descubierto las bocinas o el equipo de sonido que nosotros usamos ahora. Pero en la Biblia ya se ve indicios de que la gente sabía utilizar el sonido para poder comunicarse. Un ejemplo sería los salmos. Salmo 122, 1, 2. Los salmos están llenos de recursos sonoros de la poesía hebrea, indispensables para entender lo que el salmista quiere transmitir. Recuerde que los salmos tenían una característica, era poesía. Los salmos pertenecen a los libros poéticos de la Biblia. Y la poesía o se declama, o se habla, o se canta. Y recuerde usted que David hacía las dos cosas. A veces solo las declamaba, otras veces las cantaba. Por eso él dice, si usted lee todo el Salmo, se va a dar cuenta del contexto. Por eso él dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Y a qué se iba a la casa de Dios? Una cosa importante era ir a adorarle y alabarle. Y más adelante nos vamos a dar cuenta la cantidad de músicos que David tenía para alabar en el templo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que en la Biblia se usan los sonidos, los medios sonoros. En este caso, el poeta estaba leyendo que en los salmos se toma muy cuenta las asonancias, las rimas, la insistencia de varios sonidos diferentes, porque recuerde usted que la poesía tiene ritmo, tiene rima, no es tediosa, porque cuando es un solo sonido así, aburre, pero no, en la Biblia el sonido tiene un propósito. Y segundo, el mensaje debe de llegar con claridad. Primera de Corintios 14:9. Pablo nos estimula desde su preocupación en el uso de las lenguas desconocidas a un ejercicio de entendimiento y de claridad que se va a enseñar. Y mire qué es lo que él dice.
lo importante que es el sonido, lo importante que es saber comunicarnos, porque también a veces el sonido molesta, el sonido es muy estridente. Entonces, y ya en la Biblia nos enseña cómo manejar el sonido. Entonces Pablo dice, así también vosotros, si por lengua dieres palabra bien si por lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Se da cuenta qué importante es eso? Que el sonido debe estar bien equilibrado, no sé cuál es el término que se usa, pero tiene que ser un sonido que no moleste, que sea agradable, porque si no, mismo Pablo dice, hablaremos como al aire. Por eso él sigue diciendo, mire, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que cuando estamos usando el sonido, de acuerdo a la Biblia, primero debe ser agradable, no debe molestar, debe ser entendible, porque hay gente que le pone muy alto el sonido. Y recuerde usted que en Guatemala hemos tenido problemas por eso, porque ya está reglamentado los decibeles que debemos de tener en nuestras congregaciones. Pero, porque cuando hay mucho ruido, ya prácticamente no se escucha, no se entiende. Entonces, según la Biblia, el mensaje debe llegar con claridad. Y lo último que debo de hablarles, y esto lo vamos a ir hablando más adelante, el sonido en el templo de Jerusalén. 1 Corintios 25, 1, 6. Y existía, fíjese hermano y bendita iglesia, existía un sistema ordenado para el uso de la música. La Biblia dice en 1 Crónicas 25, 1, 6, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Enam y de Genitún para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Ahora, quizás nosotros no captamos lo que esto producía, pero habían arpas, habían salterios y habían címbalos o redoblantes o batería, como se les llama ahora. Y el número de ellos, hombres idóneos para este ministerio, a leer todo el capítulo, era un total de 288, los cuales fueron instruidos para cantar y alabar al Señor. Ahora, yo mientras leía este pasaje, ¿puede usted imaginarse cómo era en términos de ahora este ministerio de alabanza, este grupo de alabanza? 288 arpas, salterios y címbalos. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, hermano? Que a veces creemos que esto no debe de pasar en la iglesia.
que por qué la batería suena mucho, que por qué esto y las guitarras y todo. Y ya dijimos que debe ser agradable y entendible. Pero puede usted imaginarse 288 arpas, salterios y címbalos sonantes. No era una cosa así sencillita, era una alabanza fuerte, una alabanza que se oía a la distancia. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que el usar sonido es bíblico. Ya, claro que ahorita ha habido una evolución en cuanto a la tecnología del sonido, pero es bíblico. Y Dios siempre ha usado el sonido, la Biblia habla siempre del sonido y nosotros no estamos equivocados al usar sonido en nuestra congregación. ¿Por qué? Porque el sonido es una forma de comunicación que lo iremos viendo más adelante. Por hoy, solo quiero que recuerde que Jesús usaba muy bien el sonido y que aquí estamos viendo que en el templo de Jerusalén también había un gran grupo de gente que usaba aparatos que originaban sonido. Entonces, el sonido es de Dios, Él lo crió. En el mensaje que hablamos el domingo decíamos que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas. Entonces, hermano, esta serie nos va a ayudar a cómo adorar mejor a Dios y cómo usar mejor toda la tecnología que Dios nos ha dado. Padre, gracias Señor porque tú dejaste el sonido y especialmente la voz para comunicarnos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos, Señor, de lo que el sonido, cómo se utilizaba el sonido que producían las arpas, los címbalos, los salterios, Señor Jesús, todos esos instrumentos que tenía. Más adelante se agregaron trompetas, Señor, y era un gran grupo. Padre, nosotros lo que queremos es alabarte lo mejor posible. Enséñanos a alabarte y adorarte con todo lo que tengamos a nuestro alcance, para que así podamos juntarnos con esa gran multitud que te alaba desde tu trono, Señor. Gracias porque en la iglesia Logos tú estás despertando un gran deseo y un espíritu de alabanza y adoración. Los bendecimos a los músicos, bendecimos a los técnicos del sonido, Señor, y a todos aquellos que nos están viendo y que se dedican a eso también, Señor, los bendecimos. Gracias, Padre, porque en tu palabra lo tenemos todo y es el manual para nuestra vida, solo queremos ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Feliz descanso y hasta la próxima predicación.